8 investigadores descendieron a las profundidades de una cavidad inexplorada en Yucatán el 15 de marzo de 2019. Solo 3 regresaron a la superficie. Pero hay algo que desafía toda lógica. Las cámaras de seguridad instaladas en la entrada muestran únicamente a una persona entrando a la caverna. Una sola persona. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Soy su narrador y hoy les contaré una historia que pone en duda todo lo que creemos saber sobre la realidad. Una historia donde la tecnología moderna se enfrenta a fuerzas que no podemos comprender. Si te intrigas por los misterios sin resolver, suscríbete al canal. Porque si descubrimos qué realmente pasó en esas profundidades, lo sabrás aquí primero. La verdad que emergió de las tinieblas cambió para siempre la forma en que los sobrevivientes ven el mundo. La península de Yucatán guarda secretos milenarios bajo su suelo calcáreo. Miles de cenotes y cavernas forman un laberinto subterráneo que los antiguos mayas consideraban puertas al Xibalbá, el inframundo. En esta tierra donde cada roca tiene memoria y cada sombra susurra leyendas, se encuentra la cavidad conocida localmente como Ochna, que significa casa de entrada en maya yucateco. Ochna se extiende como una herida oscura en medio de la selva, a 23 kilómetros al sureste de Valladolid. Su abertura mide apenas 1,5 metros de ancho, pero desciende en un ángulo pronunciado hacia las profundidades de la tierra. Los lugareños nunca se acercan después del atardecer. Dicen que por las noches se escuchan voces que llaman desde abajo, voces que hablan en un idioma que no pertenece a este mundo. La vegetación alrededor de la entrada es extrañamente escasa. Mientras la selva tropical explota en vida verde y exuberante, el área circundante a Ochna permanece en una calma inquietante. Los árboles crecen torcidos, como si algo invisible los empujara lejos de la abertura. Las raíces que deberían buscar agua subterránea se desvían, formando patrones circulares que evitan la cavidad. Don Aurelio Pech, un anciano maya de 82 años, cuidador tradicional de la zona, describía así el lugar. Ochna no es como otros cenotes. Los otros te llaman para refrescarte, para sanar. Este te llama para llevarte. Mi abuelo me dijo que ahí abajo viven los señores del silencio, aquellos que fueron expulsados del tiempo. En marzo de 2019, un equipo multidisciplinario de la Universidad Nacional de Investigaciones Espeleológicas llegó a Yucatán con un objetivo ambicioso: mapear completamente el sistema de cavernas de Ochna y documentar su ecosistema único. El proyecto había sido financiado por una beca gubernamental de 2 millones de pesos, destinada a estudiar la biodiversidad subterránea de la región. El líder de la expedición era el doctor Miguel Hernández Cortés, un espeleólogo de 45 años, con 25 expediciones internacionales en su historial. Alto, de complexión atlética, con una barba gris perfectamente recortada y ojos verdes intensos, Miguel tenía la reputación de ser meticuloso hasta la obsesión. Cada expedición que dirigía se caracterizaba por su precisión técnica y sus rigurosos protocolos de seguridad. Miguel nunca dejaba nada al azar. Recordaba a su asistente, la doctora Carmen Vázquez, una bióloga especializada en ecosistemas cavernícolas. Carmen, de 38 años, era conocida por su valentía y su fascinación por las especies que evolucionan en la oscuridad absoluta. Su cabello negro, siempre recogido en una cola, sus movimientos precisos y su voz calma contrastaban con la intensidad de Miguel. El tercer miembro del núcleo principal era Rodrigo Solís, un geólogo de 32 años, especializado en formaciones kársticas. Rodrigo tenía una personalidad más relajada que sus colegas, pero su experiencia leyendo la escritura de las rocas era legendaria.
Podía determinar la edad de una formación, predecir la estabilidad de un túnel y encontrar rutas seguras donde otros solo veían paredes sólidas. Los acompañaban 5 investigadores asociados: Elena Morales, documentalista y fotógrafa; Dr. James Peterson, hidrólogo canadiense; María José Santos, arqueóloga especializada en cultura maya; David Ruiz, técnico en equipamiento espeleológico; y la doctora Ana Beltrán, microbióloga. El equipo había llegado a Valladolid el 10 de marzo, estableciendo su campamento base en un hotel local. Los primeros días se dedicaron a reconocimiento superficial, entrevistas con pobladores locales y calibración de equipos. Miguel había insistido en instalar cámaras de seguridad en la entrada de Ochna, tanto por protocolos de seguridad como para documentar el ingreso y salida del equipo. La noche del 14 de marzo, en el Hotel Colonial, donde se hospedaban, Miguel reunió a todo el equipo en el comedor privado que habían reservado. Las notas de esa reunión, encontradas posteriormente en su laptop, revelan una preocupación inusual en el líder del grupo. «Hay algo diferente en esta cavidad», había escrito Miguel en sus notas personales. «Las lecturas electromagnéticas son anómalas. Los equipos GPS pierden señal más rápido de lo normal cerca de la entrada. Carmen reporta que no ha identificado los sonidos típicos de fauna cavernícola. Es como si estuviera vacía». Elena Morales, la documentalista, había registrado en su cámara personal fragmentos de esa reunión. En las grabaciones se escucha a Miguel explicando los protocolos de descenso. Comunicación por radio cada 15 minutos. Cuerdas de seguridad ancladas cada 20 metros. Nadie se separa del grupo principal más de 10 metros. «Si algo sale mal», decía la voz de Miguel en la grabación, «seguimos el protocolo estándar. Pero tengo la sensación de que en Ochna los protocolos estándar podrían no ser suficientes». Esa noche, varios miembros del equipo reportaron sueños inquietantes. Carmen soñó que caminaba por túneles infinitos, donde sus pasos no producían eco. Rodrigo despertó a las 3 de la madrugada con la certeza de que alguien lo había llamado por su nombre. Elena describió un sueño recurrente donde veía 8 figuras descendiendo a una cavidad, pero cuando intentaba contarlas de nuevo, solo podía ver una. El 15 de marzo amaneció con una calma sobrenatural. El aire estaba inmóvil, sin el viento constante que caracteriza la región. Los pájaros, que normalmente llenaban el amanecer tropical con sus cantos, permanecían en silencio. Don Aurelio, quien había accedido a acompañarlos como guía local hasta la entrada de la cavidad, comentó que nunca había visto la selva tan quieta. A las 6 de la mañana, el equipo comenzó la verificación final de equipos en el lobby del hotel. Miguel había diseñado un sistema de comunicación redundante, radios principales, radios de respaldo y un sistema de señales lumínicas para emergencias. Cada miembro llevaba 3 fuentes de luz independientes, más las luces del casco. Las cuerdas habían sido inspeccionadas 2 veces, los anclajes probados con peso triple al requerido. Carmen revisaba por 4ª vez su equipo de muestreo biológico cuando notó algo extraño. Las muestras de agua que había recolectado el día anterior de un cenote cercano mostraban una ausencia total de microorganismos. «Es imposible», murmuró, mostrando los resultados a Ana Beltrán. «Agua subterránea sin vida microscópica. Es como si algo hubiera esterilizado el ambiente». A las 7:30 el convoy de 2 camionetas partió hacia Ochna. El trayecto, que normalmente tomaba 40 minutos por carreteras de terracería, se extendió durante 1 hora debido a una neblina inexplicable que había aparecido solo en esa zona. David Ruiz, quien conducía la segunda camioneta, reportaría después que su GPS se desconfiguró múltiples veces durante el recorrido, mostrando posiciones imposibles e incluso
indicando que se encontraban a cientos de metros bajo el nivel del mar. Al llegar a Ochna, don Aurelio se negó a acercarse más de 20 metros a la entrada. «Hoy no», dijo simplemente, señalando hacia la abertura. «Los señores del silencio están despiertos». Cuando Miguel le preguntó cómo podía saberlo, el anciano señaló hacia los árboles circundantes. Las hojas, que deberían moverse con la brisa matutina, colgaban completamente inmóviles, como si el aire mismo evitara el lugar. Elena comenzó a documentar el área con su cámara profesional, mientras David instalaba las cámaras de seguridad. La primera cámara se colocó directamente frente a la entrada, la segunda en un ángulo lateral y una tercera cámara de respaldo en un árbol cercano. Todas estaban sincronizadas para grabar en alta definición con marcas de tiempo precisas. Miguel realizó una última llamada a la universidad para confirmar el inicio de la expedición. Las notas de esa conversación, recuperadas de los archivos telefónicos, muestran que Miguel reportó condiciones ambientales anómalas, pero dentro de parámetros de seguridad. Sin embargo, su asistente personal en México recordaría después que la voz de Miguel sonaba tensa, algo inusual en un profesional con su experiencia. A las 10 de la mañana, cada miembro del equipo verificó una vez más su equipo personal. Las listas de verificación, encontradas posteriormente en el campamento, muestran que todo estaba en orden perfecto. Sin embargo, Elena notó en sus fotografías algo perturbador. En cada imagen grupal que tomó esa mañana, cuando contaba a los 8 miembros del equipo, la foto mostraba solo 7 figuras. Pensó que era un error de ángulo o iluminación, pero revisó múltiples tomas con el mismo resultado. A las 10:30, Miguel dio la orden de iniciar el descenso. Las cámaras de seguridad comenzaron a grabar automáticamente al detectar movimientos cerca de la entrada. Según el protocolo establecido, cada miembro debía pasar frente a las cámaras, identificarse por nombre y mostrar su equipo antes de entrar. Los 8 investigadores se formaron en fila india frente a la entrada de Ochna. Miguel encabezaba la formación, seguido por Carmen, Rodrigo, Elena, James, María José, David y Ana cerrando la marcha. Las radios crepitaron con la voz de Miguel, confirmando el inicio del descenso. Universidad Base, aquí Expedición Ochna. Iniciamos descenso a las 10:32. 8 miembros confirmados. Próximo reporte en 15 minutos. Don Aurelio, observando desde la distancia, vio cómo las 8 figuras se acercaban a la entrada de la cavidad. Pero cuando parpadeó y miró de nuevo, solo pudo ver una silueta descendiendo hacia la oscuridad. Se frotó los ojos, pensando que la edad finalmente estaba afectando su visión, pero la sensación de que algo fundamental había cambiado no lo abandonaría durante las siguientes 72 horas. Las cámaras de seguridad continuaron grabando. El tiempo siguió corriendo, y en las profundidades de Ochna, 8 investigadores comenzaron un descenso que desafiaría todas las leyes de la realidad conocida. La última comunicación por radio llegó a las 10:47. Todo normal. Descendiendo por túnel principal. Formación rocosa fascinante. Próximo reporte en 15. Era la voz de Miguel, clara y calmada. Fue la última vez que 8 voces se escucharon desde las profundidades de Ochna. 72 horas. Ese fue el tiempo que el mundo exterior esperó noticias desde las profundidades de Ochna. 72 horas de silencio que se extendieron como una herida abierta en el tiempo, mientras 3 familias en Valladolid, 2 en Ciudad de México, una en Canadá, una en Mérida y otra en Guadalajara, esperaban una señal, una voz, cualquier indicio de que sus seres queridos seguían vivos. La primera señal de alarma llegó a las 11:02 de la mañana del 15 de marzo. Miguel había establecido comunicación por radio cada 15 minutos.
pero su reporte de las 10:47 fue el último. El coordinador de superficie, Dr. Roberto Mendoza, quien había permanecido en el campamento base, intentó establecer contacto a las 11:02. Expedición Och-Na, aquí base de superficie. Respondan, por favor. Silencio. Miguel, Carmen, ¿me escuchan? Confirmen estatus. Solo estática. A las 11:17, el doctor Mendoza intentó nuevamente. Esta vez, una respuesta débil llegó a través de las ondas de radio, pero la voz era extraña, distorsionada, como si viniera de muy lejos o a través de agua. Base, todo, normal, continuamos. La voz se desvaneció en interferencia. Roberto reproduciría esa grabación cientos de veces en los días siguientes. No podía identificar si era Miguel, Carmen o alguno de los otros. La calidad del audio era tan pobre que las palabras parecían más adivinadas que escuchadas. Pero había algo más inquietante. En el fondo de la transmisión se escuchaba un sonido rítmico, como respiración amplificada o el batir de alas gigantes. A mediodía, don Aurelio se acercó al campamento base. El anciano maya, que había mantenido su distancia toda la mañana, se veía visiblemente alterado. «Ya no están ahí abajo», le dijo a Roberto. «Los señores del silencio se los llevaron». Cuando Roberto le preguntó cómo podía estar tan seguro, don Aurelio señaló hacia la entrada de la cavidad. «¿Ve usted las mariposas?» Efectivamente, cientos de mariposas monarca, que normalmente evitaban la zona, habían comenzado a revolotear alrededor de la abertura, como si algo que las repelía hubiera desaparecido. A las 2 de la tarde, Roberto tomó la decisión de activar el protocolo de emergencia. Llamó a la universidad, que inmediatamente contactó a las autoridades locales y a los equipos de rescate especializados en cavernas. Para las 4 de la tarde, un equipo de rescate de 6 personas había llegado desde Mérida, liderado por el capitán Jorge Estrada, un veterano con 15 años de experiencia en rescates subterráneos. El capitán Estrada revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad antes de planificar el descenso de rescate. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Las 3 cámaras habían registrado claramente a los 8 miembros del equipo formándose frente a la entrada de Och-Na a las 10:30. Pero cuando revisó las tomas del descenso actual, solo una figura aparecía entrando a la cavidad. Una sola persona. «Debe ser un error técnico», murmuró Estrada, revisando los metadatos de los archivos. Pero los códigos de tiempo eran correctos. Las cámaras habían funcionado perfectamente y no había signos de manipulación digital. Roberto le mostró las fotografías que Elena había tomado esa mañana, donde también aparecían solo 7 personas en lugar de 8. Es como si... Roberto pausó, buscando palabras para algo que desafiaba toda lógica, como si el espacio mismo hubiera cambiado las reglas para ellos. A las 5 de la tarde, el equipo de rescate inició el descenso. Estrada llevaba cámaras de casco que transmitían en tiempo real a la superficie. Las primeras imágenes mostraron el túnel principal exactamente como se esperaba. Una galería natural que descendía en ángulo pronunciado, formaciones rocosas típicas del karst yucateco, el suelo cubierto por sedimento calcáreo. Pero no había rastros del equipo de investigación, ninguna huella, ninguna marca de equipo, ninguna señal de que 8 personas hubieran pasado por ahí apenas horas antes. Estrada iluminó cada centímetro del túnel principal, buscando indicios de cuerdas, anclajes o los marcadores fosforescentes que Miguel siempre dejaba para señalizar la ruta. Nada. A los 40 metros de profundidad, Estrada encontró la primera anomalía, un túnel lateral que, según los mapas preliminares realizados por Miguel, no debería existir. La abertura era perfectamente circular, demasiado precisa para ser natural.
y se extendía horizontalmente hacia la oscuridad. «Base, tenemos un túnel no mapeado», reportó Estrada. «Voy a investigar». «Negativo, Jorge», respondió Roberto. «Protocolo de seguridad. No te separes del equipo principal». Pero cuando Estrada se giró para continuar con su equipo, se encontró solo. Sus 5 compañeros habían desaparecido. «Base, base, ¿me escuchan?». La voz de Estrada llegaba distorsionada, llena de pánico. «Mi equipo no están aquí. Estaba con ellos hace un segundo y ahora...». La transmisión se cortó. En la superficie, Roberto y don Aurelio intercambiaron miradas de terror. El anciano maya asintió lentamente como si hubiera esperado exactamente eso. «Ochna no devuelve lo que toma», susurró. «Pero a veces escupe lo que no puede digerir». La desaparición de 14 personas en una sola cavidad convirtió el caso en noticia nacional. Para el amanecer del 16 de marzo, Ochna estaba rodeada por un perímetro de seguridad de la Guardia Nacional. Equipos de rescate de 3 estados, antropólogos forenses y un comando especializado del ejército mexicano entrenado en operaciones subterráneas. El caso fue asignado al detective inspector Raúl Guerrero, un hombre meticuloso de 52 años con 25 años de experiencia en casos complejos. Guerrero había resuelto desapariciones en zonas arqueológicas, crímenes rituales y varios casos que la prensa clasificó como inexplicables. Si alguien podía encontrar una explicación lógica, era él. Guerrero estableció su centro de operaciones en el Hotel Colonial de Valladolid, el mismo lugar donde el equipo de investigación había pasado sus últimas noches. Su primera acción fue interrogar exhaustivamente a don Aurelio. El anciano maya, inicialmente reticente, finalmente compartió lo que sabía sobre Ochna. «Mi bisabuelo era guardián de este lugar», contó don Aurelio con voz temblorosa. «Me enseñó que Ochna es una de las 13 entradas al Xibalbá que los antiguos sellaron con rituales, pero los sellos se debilitan con el tiempo. Cada luna nueva, los señores del silencio intentan salir, y cada vez que alguien entra sin permiso, el sello se debilita más». Guerrero, hombre de ciencia y evidencias, descartó inicialmente las explicaciones místicas, pero registró cada detalle. Su experiencia le había enseñado que incluso las supersticiones más extrañas a menudo contenían núcleos de verdad práctica. La primera pista concreta llegó del análisis de las cámaras de seguridad. El equipo técnico de la Procuraduría había examinado cada fotograma, buscando signos de manipulación digital o fallas técnicas. Los resultados fueron desconcertantes. Las grabaciones eran auténticas, sin ninguna alteración, pero mostraban físicamente imposible. «Tenemos 8 personas formándose frente a la entrada», explicó la técnica forense especializada en análisis de video, LIC, Patricia Moreno. «Las cámaras los registran desde 3 ángulos diferentes, pero en el momento del descenso, solo una figura entra a la cavidad. No es que las otras desaparezcan gradualmente o que haya un corte en la grabación. Simplemente no están ahí». Guerrero solicitó análisis independientes de 3 laboratorios diferentes. Los 3 llegaron a la misma conclusión imposible. Las grabaciones eran auténticas y mostraban una única persona entrando a Ochna. El equipo forense, dirigido por la doctora Mónica Restrepo, realizó análisis exhaustivos del área circundante a la entrada de la cavidad. Utilizando tecnología de última generación, incluyendo espectrometría de masas y análisis de ADN ambiental, buscaron cualquier rastro de las personas desaparecidas. Los resultados fueron inquietantes. Encontraron evidencia genética de 8 personas diferentes alrededor de la entrada de Ochna, confirmando que el equipo de investigación había estado efectivamente presente. Pero dentro de la cavidad, más allá de los primeros 10 metros,
No había rastro alguno de material genético humano. Es como si hubieran sido borrados, reportó la doctora Restrepo en su informe oficial. No evaporados, no desintegrados, borrados, como si nunca hubieran existido más allá de ese punto. La investigación se expandió para incluir a expertos en fenómenos anómalos. El doctor Fernando Aguirre, físico teórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, llegó para realizar mediciones electromagnéticas en la cavidad. Sus instrumentos detectaron fluctuaciones en el campo magnético terrestre que no tenían precedente en la literatura científica. Las lecturas sugieren algún tipo de anomalía espacio-temporal, explicó Aguirre en una conferencia de prensa que después fue censurada. No puedo dar una explicación dentro del marco de la física conocida. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos llegaron a Valladolid. Carmen Vázquez, la esposa del doctor Miguel Hernández, se instaló en el Hotel Colonial y comenzó su propia investigación paralela. Como bióloga, tenía conocimientos que la investigación oficial no estaba considerando. Carmen entrevistó a pobladores locales, recopilando historias sobre Ochna que se remontaban generaciones. Descubrió un patrón inquietante. Cada 30 o 40 años, grupos de personas desaparecían cerca de la cavidad. Siempre en números impares, siempre sin dejar rastros. En 1981, 5 arqueólogos extranjeros. En 1943, 3 comerciantes que buscaban refugio de una tormenta. En 1907, 7 soldados federales que perseguían bandidos. Todos habían entrado a Ochna. Ninguno había regresado. La noche del 18 de marzo, Carmen tuvo un sueño que cambiaría el rumbo de toda la investigación. Soñó con Miguel llamándola desde algún lugar que no podía identificar. En el sueño, la voz de su esposo le decía: «No estamos perdidos, Carmen, estamos desplazados». Las grabaciones muestran la verdad. Solo una persona entró porque solo existe una realidad donde entramos, pero existen otras donde no lo hicimos. Busca las otras grabaciones. Carmen despertó con la certeza de que su sueño había sido más que producto de su mente angustiada. Al amanecer, solicitó una reunión con el detective Guerrero. «Necesitamos revisar todas las cámaras de la zona», le dijo. «No solo las que instaló Miguel. Cualquier cámara de seguridad, cámara de tráfico, incluso cámaras de teléfonos móviles que puedan haber grabado algo esa mañana». Guerrero, inicialmente escéptico, decidió seguir la sugerencia. Su experiencia le había enseñado que las corazonadas de familiares desesperados a veces llevaban a pistas cruciales. El rastreo tomó 2 días. Finalmente encontraron algo extraordinario. Una cámara de seguridad de una gasolinera en la carretera principal había capturado las camionetas del equipo de investigación pasando esa mañana. Pero la grabación mostraba algo que contradecía todos los registros oficiales. En lugar de 2 camionetas con 8 personas, la grabación mostraba un solo vehículo, con una única figura visible en el asiento del conductor. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su sueño había sido profético. Existían múltiples versiones de los eventos del 15 de marzo. En una realidad, 8 personas habían partido hacia Ochna. En otra, solo una había hecho el viaje. ¿En cuál realidad estamos nosotros?, se preguntó Carmen en voz alta, mirando las grabaciones contradictorias. ¿Y en cuál están ellos? El detective Guerrero no tenía respuesta. Por primera vez en su carrera, se enfrentaba a un caso que desafiaba no solo las leyes del crimen, sino las leyes mismas de la realidad. Esa noche, don Aurelio se acercó al campamento de investigación. El anciano maya llevaba en las manos un objeto que había permanecido oculto durante décadas, un código maya tallado en jade, heredado de sus antepasados. «Es hora de que sepan la verdad»,
dijo don Aurelio. Och-Na no es solo una entrada al inframundo. Es un lugar donde diferentes tiempos se tocan, lo que ustedes llaman realidades paralelas. Nosotros lo llamamos los muchos caminos del tiempo. Extendió el jade hacia Carmen. Su esposo y sus amigos no desaparecieron, se perdieron entre los caminos. Pero hay una manera de encontrarlos, si están dispuestos a arriesgar que ustedes también se pierdan. La propuesta de don Aurelio dividió al equipo de investigación. El detective Guerrero, hombre de procedimientos y evidencias, se oponía categóricamente a seguir supersticiones locales. Carmen Vázquez, desesperada por encontrar a su esposo, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. La tensión entre el enfoque científico occidental y la sabiduría ancestral maya amenazaba con fracturar la búsqueda. Con todo respeto, señor Pech, dijo Guerrero, necesitamos evidencia concreta, no rituales basados en leyendas. Don Aurelio sonrió con tristeza. Ustedes, los científicos, siempre quieren evidencia que puedan tocar, pero hay evidencias que solo pueden sentirse con el corazón y la mente abierta. El anciano maya colocó el jade tallado sobre la mesa del centro de operaciones. Bajo la luz artificial del campamento, los símbolos grabados parecían moverse, creando patrones hipnóticos que lastimaban los ojos si se miraban directamente. Este código ha estado en mi familia durante 13 generaciones, explicó don Aurelio. Fue creado por los últimos guardianes de Och-Na, antes de que los conquistadores llegaran. Describe los rituales necesarios para navegar entre los caminos del tiempo. Carmen se inclinó para examinar más de cerca el jade. Como bióloga, estaba acostumbrada a observar detalles microscópicos, pero estos símbolos parecían cambiar cuando no los miraba directamente. ¿Qué dice exactamente? Habla de las noches de convergencia, tradujo don Aurelio. Momentos específicos cuando las barreras entre diferentes tiempos se debilitan. La próxima será mañana por la noche, durante la luna nueva. Guerrero suspiró, frustrado. Señor Pech, aprecio su deseo de ayudar, pero no podemos basar una operación de rescate en fases lunares y antiguas supersticiones. Como si hubiera sido convocada por la conversación, la radio del campamento cobró vida con una transmisión débil pero inconfundible. Carmen, ¿puedes escucharme? Estamos... Diferentes lugar, mismo tiempo. Las grabaciones muestran verdad. La voz se desvaneció en estática, pero Carmen reconoció inmediatamente la voz de su esposo, Miguel. Guerrero saltó hacia la radio, ajustando frecuencias desesperadamente. «Miguel, Miguel, ¿me escuchas? ¿Cuál es tu ubicación?» Silencio absoluto. «Era él», susurró Carmen con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Era la voz de Miguel». Don Aurelio asintió solemnemente. Los perdidos pueden comunicarse durante las noches de convergencia. Es su manera de pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Esa misma noche, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Contra las órdenes específicas de Guerrero, se dirigió sola hacia Och-Na, llevando consigo el jade de don Aurelio y una pequeña cámara de video personal. Su plan era simple pero peligroso. Si las teorías de don Aurelio sobre los caminos del tiempo tenían algún fundamento, la luna nueva podría proporcionarle una oportunidad única de documentar lo que realmente había sucedido el 15 de marzo. Llegó a la cavidad a las 11 de la noche. La oscuridad era absoluta, rota únicamente por la luz de su linterna frontal. Las cámaras de seguridad instaladas por Miguel seguían funcionando, sus luces rojas parpadeando en la noche como ojos vigilantes. Carmen encendió su cámara personal y comenzó a grabar mientras se acercaba a la entrada de Och-Na. Es 19 de marzo, 11:47 p.m.
Carmen Vázquez, documentando aproximación a la cavidad durante luna nueva. Si algo me sucede, que esta grabación sirva como evidencia de lo que encontré aquí. Al llegar a la entrada, Carmen notó algo extraordinario. El aire alrededor de la abertura se veía diferente, como si fuera más denso, creando distorsiones visuales similares al calor extremo. Pero la temperatura era fresca, típica de una noche tropical. Activó las cámaras de seguridad remotamente usando los códigos que Miguel le había compartido. Las 3 cámaras comenzaron a grabar simultáneamente. Carmen se posicionó exactamente donde había estado el equipo 4 días antes y esperó. A medianoche exacta sucedió algo que desafiaría toda comprensión científica. Las distorsiones del aire se intensificaron alrededor de la entrada. Carmen, grabando con su cámara personal, pudo capturar algo que las cámaras de seguridad no habían detectado 4 días antes. Múltiples versiones semitransparentes de la misma escena reproduciéndose simultáneamente. En una versión, 8 figuras se acercaban a la cavidad en formación. En otra, solo una figura solitaria caminaba hacia la entrada. En una tercera, la cavidad estaba completamente vacía. En una cuarta, ella misma estaba descendiendo a la oscuridad. «Dios mío», susurró Carmen, manteniendo su cámara fija mientras las diferentes realidades se superponían como películas proyectadas una sobre otra. Son todas las posibilidades sucediendo al mismo tiempo. De pronto, una de las figuras semitransparentes se volvió hacia ella. Era Miguel, pero no exactamente como lo recordaba. Esta versión de su esposo parecía más joven, más sólida que las otras figuras espectrales. «Carmen», dijo la figura, y su voz sonó tanto desde la cavidad como desde el aire mismo. «No bajes. Nosotros cometimos un error. Entramos en el momento equivocado, cuando las realidades estaban convergiendo. Quedamos atrapados entre lo que fue, lo que es y lo que podría ser». Carmen luchó contra el impulso de correr hacia la figura. «¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo puedo traerlos de vuelta?» «Las grabaciones», respondió Miguel. «Las cámaras capturan diferentes aspectos de la verdad. Necesitas encontrar todas las versiones. Solo cuando tengas la imagen completa podrás entender dónde estamos realmente». Otras figuras comenzaron a aparecer. Carmen, Rodrigo, Elena, todos los miembros del equipo en versiones semi-transparentes de sí mismos. Pero también había otras figuras que Carmen no reconocía. Los desaparecidos de 1981, de 1943, de 1907. Todas las personas que Ochna había consumido a lo largo de las décadas. «No estamos muertos», continuó la figura de Miguel. «Estamos desplazados. Existimos en los espacios entre las decisiones, entre las posibilidades. Cada vez que alguien observa las grabaciones, refuerzan una versión específica de la realidad. Pero necesitamos que alguien vea todas las versiones simultáneamente». Carmen entendió con horror creciente. Por eso las cámaras muestran cosas diferentes. Cada una capturó una realidad distinta. «Exactamente», confirmó Miguel. Y don Aurelio sabía esto. Los antiguos mayas entendían que el tiempo no es lineal como ustedes creen. Es como una red, con múltiples caminos interconectados. Ochna es un nodo donde esos caminos se tocan. Las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, pero antes de que desaparecieran completamente, Miguel extendió algo hacia Carmen. Era un pequeño dispositivo de grabación, una de las cámaras de casco que el equipo había llevado a la expedición. «Esto contiene lo que realmente sucedió», dijo Miguel. «Pero ten cuidado, Carmen. Ver la verdad completa puede atraparte con nosotros. Solo hazlo si estás dispuesta a arriesgar todo por traernos de vuelta». Carmen extendió la mano, pero sus dedos pasaron a través del dispositivo como si fuera humo. La frustración la abrumó.
¿Cómo puedo tomarlo si no es físico? Tiene que ser durante el día, explicó Miguel, cuando las sombras son más cortas y la realidad es más estable. Volveremos a aparecer mañana al mediodía, cuando el sol esté directamente sobre Ochna, pero solo por un momento. Las figuras se disiparon como niebla, dejando a Carmen sola en la oscuridad. Pero su cámara había grabado todo. Tenía evidencia de que los desaparecidos seguían existiendo, solo que en una dimensión diferente de la realidad. Carmen regresó corriendo al campamento, donde encontró a Guerrero esperándola con una mezcla de alivio y enojo. ¿Dónde diablos estaba?, demandó el detective. Está prohibido acercarse al sitio sin autorización. Guerrero, respondió Carmen sin aliento, necesita ver esto. Tengo pruebas de que están vivos, diferentes pero vivos. Reprodujo la grabación en su laptop. Para sorpresa de ambos, la calidad del video era extraordinariamente clara, mostrando las múltiples realidades superpuestas con una definición que no debería haber sido posible con su equipo amateur. Guerrero observó en silencio, su escepticismo científico luchando contra la evidencia imposible frente a sus ojos. Esto es imposible, murmuró finalmente. Imposible según nuestro entendimiento actual de la física, corrigió Carmen. Pero los mayas tenían conceptos del tiempo que la ciencia occidental está apenas comenzando a comprender. Don Aurelio tenía razón. Al amanecer, don Aurelio llegó al campamento como si hubiera sabido exactamente lo que había sucedido durante la noche. El anciano maya examinó la grabación de Carmen con la tranquila satisfacción de alguien cuyas creencias han sido validadas. Ahora entienden, dijo simplemente. Sus amigos no desaparecieron en nuestro tiempo, se perdieron entre los tiempos, pero pueden ser recuperados si están dispuestos a entender que la realidad es más flexible de lo que creen. Guerrero, todavía luchando por procesar lo que había visto, hizo la pregunta crucial: ¿cómo los traemos de vuelta? Don Aurelio señaló hacia el jade tallado que seguía sobre la mesa. El ritual requiere 3 elementos: alguien que los ame lo suficiente como para arriesgar su propia existencia, un momento de perfecta convergencia temporal y la voluntad de aceptar que tal vez no todos puedan regresar al mismo tiempo. Carmen no dudó ni un segundo. Haré lo que sea necesario. El mediodía de hoy, continuó don Aurelio, cuando el sol elimine todas las sombras sobre Ochna, las barreras serán más débiles, será su oportunidad. Pero recuerden, una vez que comiencen el ritual, no hay manera de detenerlo. O todos regresan, o todos se pierden para siempre. El detective Guerrero tomó la decisión más difícil de su carrera. Voy a autorizar esto, anunció, pero bajo mi supervisión y con todas las precauciones posibles. Si vamos a desafiar las leyes de la física, lo haremos de manera metodical. Carmen sintió una mezcla de esperanza y terror. En pocas horas tendría la oportunidad de reunirse con Miguel, pero también podría perderse para siempre en los laberintos del tiempo. Don Aurelio comenzó los preparativos para el ritual, mientras Carmen y Guerrero establecían protocolos de seguridad para algo que estaba completamente fuera de cualquier manual de procedimientos. El mediodía se acercaba, y con él la posibilidad de resolver el misterio más extraordinario que cualquiera de ellos había enfrentado. Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que las grabaciones finales revelarían sobre la verdadera naturaleza de Ochna y el precio real de desafiar las fronteras entre mundos. El 20 de marzo, a las 11:45 a.m., Carmen Vázquez se encontraba en la entrada de Ochna, con el jade ancestral en sus manos temblorosas. El detective Guerrero había establecido un perímetro de seguridad a 50 metros, con equipos de rescate en estado de alerta máxima. Don Aurelio se encontraba junto a Carmen,
murmurando oraciones en maya yucateco que sus antepasados habían usado durante siglos. El sol se acercaba a su cenit, eliminando progresivamente todas las sombras. Carmen podía sentir algo cambiando en el aire, como si la realidad misma se estuviera volviendo más maleable. «Recuerda», le advirtió don Aurelio por última vez, «cuando las realidades converjan, verás muchas versiones de la verdad. Debes elegir cuál es la que quieres que se vuelva real. Pero ten cuidado, esa elección será permanente». A las 12:00 exactas, cuando el sol alcanzó su punto más alto, Ochna se transformó. La entrada de la cavidad comenzó a brillar con una luz que no provenía del sol, sino de algún lugar mucho más profundo. Carmen activó todas las cámaras disponibles, las de seguridad, su cámara personal y las cámaras de los equipos de rescate. Esta vez estaría preparada para capturar todo. Las distorsiones del aire se intensificaron hasta convertirse en ondas visibles que emanaban de la cavidad. Y entonces, como en una película proyectada en múltiples capas, comenzaron a aparecer las diferentes versiones de los eventos del 15 de marzo. Carmen pudo ver con perfecta claridad lo que realmente había sucedido. Versión 1. 8 investigadores descendían normalmente a la cavidad, realizaban su trabajo y regresaban sanos y salvos al atardecer. Versión 2. El equipo descendía, pero a los 30 metros encontraban una cámara subterránea llena de artefactos mayas. Miguel tomaba fotografías de jeroglíficos que predecían el fin del mundo. En esta realidad, decidían mantener el descubrimiento en secreto y salían de la cavidad, pero llevando consigo una maldición ancestral. Versión 3. Solo Miguel descendía a la cavidad, mientras los otros 7 miembros esperaban en la superficie. En las profundidades encontraba los cuerpos momificados de los desaparecidos anteriores, los 5 arqueólogos de 1981, los 3 comerciantes de 1943, los 7 soldados de 1907, todos perfectamente preservados, como si acabaran de morir. Miguel, aterrorizado, intentaba huir, pero se perdía en el laberinto subterráneo. Versión 4. El equipo completo descendía, pero Ochna no era una cavidad natural, sino una estructura artificial construida por una civilización previa a los mayas. En esta realidad encontraban tecnología que no podían comprender, incluyendo dispositivos que manipulaban el tiempo y el espacio. Versión 5. Los 8 investigadores entraban a la cavidad, pero inmediatamente se dividían en grupos que exploraban túneles diferentes. Cada grupo terminaba en una época diferente, algunos en el pasado prehispánico, otros en futuros alternativos donde la civilización maya nunca había caído. Carmen observaba con asombro creciente cómo las 5 versiones se desarrollaban simultáneamente, como si fueran canales de televisión que pudiera cambiar a voluntad. Pero había algo más inquietante. En todas las versiones, ella estaba presente como observadora, viendo los eventos desde perspectivas imposibles. ¿Cuál es la real?, gritó a don Aurelio por encima del rugido sobrenatural que emanaba de Ochna. Todas son reales, respondió el anciano maya. Esa es la naturaleza del tiempo. Todas las posibilidades existen hasta que alguien elige una. Entonces Carmen entendió el terrible precio del ritual. No se trataba solo de rescatar a los desaparecidos. Se trataba de elegir cuál versión de la realidad se volvería permanente, sabiendo que las otras 4 versiones, con todas sus implicaciones, dejarían de existir para siempre. En la versión 1, Miguel regresaría sano y salvo, pero su descubrimiento científico sería mundano, sin implicaciones para el conocimiento humano. En la versión 2, tendría a Miguel de vuelta, pero con conocimiento prohibido que podría poner en peligro a la humanidad. En la versión 3,
Solo Miguel regresaría, cargando con el trauma de haber encontrado décadas de víctimas, y los otros 7 miembros quedarían perdidos para siempre. En la versión 4, el equipo regresaría, pero trayendo consigo tecnología que la humanidad no estaba preparada para manejar. En la versión 5, algunos regresarían, pero otros permanecerían perdidos en diferentes épocas, viviendo vidas completamente diferentes. Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso de decidir no solo el destino de su esposo, sino potencialmente el futuro de la humanidad. Cuando abrió los ojos, había tomado su decisión. «Elijo la versión 3», gritó, aunque las palabras le partían el corazón. Las otras 4 realidades comenzaron a desvanecerse como humo. La luz de Ochna se intensificó hasta volverse cegadora. Carmen sintió como si cada célula de su cuerpo fuera arrastrada hacia la cavidad. Y entonces, silencio absoluto. Cuando la luz se desvaneció, Carmen se encontró en el suelo, con don Aurelio sosteniéndola. A unos metros de distancia, una figura familiar emergía lentamente de la entrada de Ochna. Miguel caminaba hacia ella, pero no era el mismo Miguel que había descendido 5 días antes. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Sus ojos tenían una profundidad que hablaba de haber visto cosas que ningún ser humano debería ver, y en sus manos llevaba fotografías de los cuerpos momificados que había encontrado en las profundidades. «Carmen», susurró Miguel, abrazándola con manos que temblaban. «Los vi a todos, todos los que Ochna se llevó durante generaciones. Están ahí abajo, esperando a que alguien más tome la decisión equivocada. Acá». Carmen lloró de alivio y dolor simultáneamente. Había recuperado a su esposo, pero a costa de 7 vidas. Los otros miembros del equipo habían pagado el precio de su decisión. Las investigaciones oficiales nunca encontraron una explicación satisfactoria para lo que había sucedido en Ochna. El detective Guerrero clasificó el caso como fenómeno anómalo sin resolución dentro de parámetros científicos convencionales. Las grabaciones de las cámaras fueron confiscadas por autoridades federales y nunca se hicieron públicas. Miguel se retiró de la espeleología. Las fotografías que trajo de las profundidades fueron estudiadas por arqueólogos forenses, confirmando la identidad de víctimas desaparecidas durante décadas. Basándose en esta evidencia, Ochna fue oficialmente sellada y declarada sitio arqueológico protegido. Don Aurelio, satisfecho de que los antiguos protocolos habían sido finalmente respetados, regresó el jade tallado a su lugar de origen, una cámara secreta en las ruinas de Chichén Itzá, donde permanecería hasta que fuera necesario nuevamente. Carmen y Miguel se mudaron a Ciudad de México, pero su matrimonio nunca se recuperó completamente. El conocimiento de que Carmen había elegido sacrificar a 7 personas para salvarlo era una carga que ninguno de los dos podía llevar fácilmente. 3 años después del incidente, Miguel murió en su sueño. Los médicos no encontraron causa física de muerte. Carmen estaba convencida de que había decidido reunirse con sus colegas perdidos, completando finalmente el destino que había sido alterado por su elección. Las cámaras de seguridad de Ochna, aunque oficialmente desactivadas, continúan grabando automáticamente cada luna nueva. Las autoridades locales revisan estas grabaciones regularmente, buscando signos de que las anomalías temporales puedan estar regresando. En las grabaciones más recientes, tomadas el mes pasado, se puede ver una figura solitaria acercándose a la entrada sellada durante la medianoche. La figura lleva el cabello blanco característico de Miguel y parece estar guiando a otras 7 figuras espectrales hacia la abertura. Los técnicos que revisaron estas grabaciones reportan que cuando cuentan las figuras en tiempo real, solo pueden ver una.
Pero cuando pausan el video y cuentan cuidadosamente, aparecen 8. Don Aurelio, ahora de 85 años, comentó recientemente: Och Na nunca se queda con menos de lo que le pertenece. Miguel sabía que solo había pospuesto lo inevitable. Los señores del silencio son pacientes, pero siempre cobran sus deudas. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Carmen? ¿Habrías elegido salvar a uno sacrificando a 7 o habrías buscado una solución diferente? ¿Crees que existen realmente lugares donde las leyes de la física se doblan ante fuerzas más antiguas? Si historias como esta te intrigan, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Porque en los archivos clasificados de México hay casos aún más extraños esperando ser contados. Y si alguna vez descubrimos qué más guardan las profundidades de Yucatán, tú serás el primero en saberlo. Recuerda, compartes esta historia si crees que hay misterios que la ciencia aún no puede explicar, porque a veces la verdad es más extraña que cualquier ficción. Hasta la próxima, en Ecos del Silencio.